Las antenas sobre planos conductores. Una situación habitual es tener una antena que esté sobre un plano eléctrico conductor. Por ejemplo, arriba de un auto, en un barco, instalado un dipolo sobre el suelo, ya que a cierta frecuencia el suelo es un conductor perfecto. O sea, estamos hablando de una tierra, no para todas las frecuencias, porque sabemos que en ciertas frecuencias el suelo implica un rebote de la onda, pero para ciertas frecuencias se lo considera un plano eléctrico conductor. Acá tenemos un ejemplo, de una antena instalada mediante un conector magnético sobre un auto. Acá tenemos en barcos, instalada sobre el mástil, y acá tenemos una antena directamente montada sobre el suelo, utilizando el suelo como plano eléctrico conductor. Vamos a tener dos casos particulares en el PEC. El dipolo que esté dispuesto verticalmente o el dipolo que esté dispuesto horizontalmente sobre un plano eléctrico perfecto, que es lo que llamamos un Perfect Electric Conductor o PEC, o plano eléctrico conductor. También podemos tener un plano magnético conductor. En el caso del PEC, lo que vamos a tener como características es que una corriente eléctrica vertical tiene una imagen de igual dirección y sentido, y una corriente eléctrica horizontal tiene una imagen de igual dirección pero de sentido contrario. Vamos a ver qué significa esto. Lo que significa es que si nosotros tenemos una antena dispuesta sobre un plano eléctrico conductor, esta antena va a tener una imagen, debajo del plano conductor. En este caso lo que dice que la corriente eléctrica, una corriente eléctrica vertical, tiene una imagen de igual dirección y sentido. Esto significa que si la corriente acá la consideramos hacia arriba, en la imagen la corriente también va a ser para arriba. ¿Sí? Ahora, si estamos hablando de un dipolo horizontal sobre el plano eléctrico conductor, va a tener una imagen debajo del plano eléctrico conductor. Pero en este caso, si nosotros tenemos una corriente que va así, en el plano eléctrico conductor, debajo del plano eléctrico conductor, la imagen va a tener una corriente del sentido opuesto. ¿Correcto? En el caso de los planos magnéticos conductores, se va a dar que una corriente eléctrica vertical tiene una imagen de igual dirección pero de sentido contrario, y que una corriente eléctrica horizontal tiene una imagen de igual dirección y sentido, es decir, todo lo opuesto. Acá tenemos un dipolo vertical sobre un plano eléctrico conductor. Vamos a considerar que la antena tiene una longitud L y que el centro de la antena, o sea, la alimentación de la antena, está a una altura h con respecto al plano eléctrico conductor. El procedimiento para calcular las características radioeléctricas, ¿cuál va a ser? Sustituir el problema original por uno equivalente, como lo hemos planteado, utilizando la teoría de imágenes. Luego, a partir de la corriente, vamos a calcular el vector de radiación n, y de la solución que obtengamos, vamos a restringir la validez al semiespacio superior, ya que en el inferior obviamente no existe radiación. Vamos a ver cómo es el cálculo vertical sobre el dipolo, del dipolo sobre un plano eléctrico conductor. Este es nuestro punto de partida, el dipolo a una determinada altura,
Y por lo tanto, aplicando la teoría de imágenes, podemos decir que esto es lo mismo que tener dos antenas que están igualmente orientadas y que es la estructura que se llama antenas colineales, y van a estar separadas una de otra a una altura h con respecto al plano eléctrico conductor y h hacia abajo con respecto al plano eléctrico conductor. Obviamente, como ya hemos visto en otras antenas, el análisis va a ser analizar la suma de los vectores de radiación, y simplemente esa suma nos va a dar un vector de radiación final n, que nos va a permitir calcular directamente el potencial vector A y también, por supuesto, los campos radiados. Obviamente vamos a tener, tal como dice la teoría, que si tenemos resuelta el vector de radiación de una porción de la antena, luego simplemente vamos a eliminar la segunda porción de la antena y nos va a dar el vector de radiación total, la potencia de radiación total. Se trata entonces de resolver el problema de radiación de dos dipolos radiantes que están en fase en el espacio libre. De hecho, de lo que se trata es de lo que se denomina un array, una agrupación de dos elementos. Esto nos va a dar la posibilidad de empezar a hablar de agrupaciones de antenas o array de antenas, porque en realidad son dos antenas que están en una agrupación. Esa agrupación obviamente va a producir un efecto de interferencia, y ese efecto de interferencia es el que luego vamos a generalizar para arrays de varios elementos, ¿no? El primer paso obviamente es calcular el vector de radiación n. N obviamente va a ser la suma de el n up y el n down, es decir, del vector de radiación de la antena que está arriba del plano eléctrico conductor y del n down, que es el vector de radiación de la antena que está debajo del plano eléctrico conductor. El análisis lo vamos a hacer en cuanto a la densidad de corriente, considerando una densidad de corriente, por ejemplo, uniforme, y donde vamos a tener que considerar que Z' va a estar comprendida entre H menos L sobre 2 y H más L sobre 2. Es decir, H más L sobre 2 y H menos L sobre 2. ¿Correcto? Por lo tanto, la integral que vamos a plantear va a ser para, por ejemplo, n_up, la integral de x entre menos infinito e infinito, de y entre menos infinito e infinito, y de z entre h menos L sobre 2 y h más L sobre 2. De que de la densidad de radiación en X, la densidad de radiación en Y, multiplicado por las fases en X, la fase en Y y la fase en Z. Estas fases no son la fase al punto lejano, tal como veríamos en el vector de radiación ya final, sino es la fase que tenemos de cada uno de los puntos de análisis, o sea, entre menos L sobre 2 y L sobre 2. Esto nos va a dar como resultado I por E a la J kz por H, y multiplicado por un factor que es 2 seno de kz sobre L sobre 2 sobre kz multiplicado por el vector z. Es decir, esto nos va a dar la forma que va a tener el lóbulo de radiación, que es una forma de un típico dipolo, o sea, una forma de seno en coordenadas esféricas, ¿no? En el caso, este es el caso entonces de n_up,
en donde vamos a tener nuestra corriente, un factor de fase y un factor de forma del lóbulo de radiación, donde Kz va a ser K por coseno de teta por L igual a 2pi sobre lambda coseno de teta de L. Entonces vemos que acá no aparece la altura, sino simplemente aparece el típico dipolo, en donde la forma del dipolo, la forma del lóbulo de radiación va a ser una forma dependiente solamente del ángulo teta, es decir, no del ángulo phi. Si es mucho menor que 1, ya que L es mucho menor que lambda, por ser un dipolo corto. Por lo tanto, el NAP finalmente nos va a terminar dando algo esperado, que es I por L, que prácticamente es la totalidad de la corriente si tenemos una distribución uniforme, por E a la JKZH por el vector Z. Es decir, en la fase aparece H, porque tenemos que considerar la fase que se produce con respecto a la coordenada origen del plano en donde estamos analizando. Por lo tanto, vamos a tener que H tiene influencia en la fase, lo cual es lógico, porque ya habíamos tenido una influencia que es Kz cuando consideramos diferentes puntos referenciados al centro de coordenadas, y en este caso tenemos que sumarle a esa fase el agregado de la distancia que hay H al centro de coordenadas. De la misma modo, bueno, en coordenadas esféricas, entonces vamos a tener I por L por E a la JKZH por el seno de tita, que nos da un vector, un lóbulo de radiación senoidal, que es lo esperado, con una determinada fase. Y el N-down nos da exactamente igual, con la diferencia que va a aparecer un número negativo, una fase negativa, porque es la que estamos considerando con un H debajo o en el plano negativo con respecto al centro de coordenadas. La suma de ambos nos daría el N en teta total, que es I por L por el seno de teta, por 2 coseno de KH coseno de teta. Si operamos con el vector potencial, o con el potencial vector, vamos a llegar entonces a que no va a existir E en teta, o sea, va a ser igual a 0 para zetas menores que 0, lo cual estamos diciendo efectivamente que debajo del plano conductor no hay radiación, lo cual es lógico, que E phi va a ser igual a 0, esto surge de la resolución de la ecuación, y que sí va a existir un E teta. Analicemos E teta, va a tener J por la impedancia del medio, por K, por I, por la longitud, por una fase, un retraso de fase, dividido la distancia que hay hacia el punto, y por un factor que es seno de teta. Hasta acá tenemos prácticamente una forma del lóbulo de radiación igual a la de un dipolo común, ¿sí? Un dipolo común lo que tenía era un retraso de fase, tenía una relación inversa con respecto a la distancia, tenía un factor K, tenía una dependencia con la impedancia del medio y por supuesto con la distribución de corriente, que en este caso va a ser I por L. Y lo nuevo que aparece es este otro factor. Si analizamos más profundamente, vamos a dividir la ecuación en dos partes. Esta primera parte y esta segunda parte. Esta primera parte
es ni más ni menos que el campo radiado por un dipolo elemental. Tiene la misma forma. Fíjense que no tiene dependencia con H. ¿Correcto? Y esta segunda parte, que es un módulo cosenoidal, sí tiene dependencia con H. O sea, tiene dependencia con teta, obviamente, pero también aparece una dependencia con H. Esto es lo que llamamos el factor de agrupación. Entonces podemos decir que cuando tenemos una agrupación de antenas, siempre vamos a tener que es la multiplicación de lo que es el campo radiado por un dipolo elemental y un factor de agrupación, multiplicado por un factor de agrupación. Es decir, que una agrupación de antenas no es otra cosa que la radiación de un dipolo elemental multiplicado por un factor X de agrupación. ¿Correcto? Vamos a ver cómo es el análisis que se hace. Acá tenemos el resultado de este factor de agrupación. Y el resultado de este factor de agrupación es simplemente que se produce un lóbulo de radiación un poco más ancho, más ensanchado, que el lóbulo de radiación común. En este caso, fíjense que H es igual a 0 lambda. Y entonces tenemos simplemente la superposición prácticamente de los dos lóbulos de radiación. En este caso, H es 0 lambda. Entonces prácticamente una antena está colineal y tocándose con la otra. Por lo tanto, se produce simplemente la agrupación de los dos lóbulos de radiación, generando un poquito de mayor ancho del lóbulo o menor directividad. Si subimos un poco la antena, ya tenemos una modificación, va disminuyendo el ancho de ese patrón de radiación y aumentando un poco la directividad. Si subimos un poco más, va aumentando la directividad y recordemos, en este caso tenemos un cuarto de lambda. Recordemos qué sucede cuando aumenta la directividad. Cuando aumenta la directividad, lógicamente, cuando aumenta la directividad por el hecho de subir en altura la antena, nos va a generar una mayor directividad, pero justamente el tener una mayor directividad tiene como consecuencia la generación de lóbulos secundarios. Recordemos que los lóbulos secundarios son potencia que se pierde con respecto a los lóbulos principales, ¿sí? O sea, se aplica potencia sobre los lóbulos secundarios. En este caso tenemos 0,375 de lambda y ya vemos la aparición del lóbulo secundario. Si subimos un poco más la altura con respecto al PEC, tenemos una mayor directividad, pero también mayor potencia en los lóbulos secundarios. Acá tenemos 0,5 de lambda, y 0,5 de lambda se dice que es la mayor directividad que tiene una antena vertical sobre un plano eléctrico conductor, ¿no? Luego, si seguimos subiendo, por ejemplo, a un lambda, ya prácticamente el lóbulo que podríamos llamar lóbulo principal ha disminuido mucho, está sobre el horizonte, pero si bien tiene una gran directividad, perdió mucha potencia y ya no podemos distinguir cuál es el lóbulo principal del lóbulo secundario. Por lo tanto, ya no podemos hablar de una gran eficiencia, de una gran directividad, porque prácticamente el lóbulo secundario tiene casi la misma potencia que el lóbulo principal. Si nos vamos a una altura un poquito más mayor, por ejemplo a 2 lambda, se reproducen cada vez más lóbulos secundarios y entonces estamos perdiendo totalmente la directividad. Y si nos vamos más arriba, a 4 lambda, son todos lóbulos secundarios.
Conclusiones. Los campos radiados son independientes de φ, algo que ya habíamos concluido a partir de la ecuación. La antena presenta simetría respecto al eje Z, lo cual es lógico. El diagrama siempre mantiene un nulo en la dirección axial, porque estamos hablando de antenas dipolo. Siempre va a haber un máximo en el horizonte. Y el número de lóbulos aumenta en la medida que aumenta la directividad. Acá tenemos un gráfico en donde está especificada la directividad en función de la cantidad de lambdas. Y podemos ver claramente que el máximo de directividad obviamente se produce en medio lambda. O sea, cuando tenemos medio lambda, tenemos la máxima directividad. O sea, cuando estamos a 0,5 de lambda con respecto al plano eléctrico conductor, vamos a tener la mayor directividad. Y la otra conclusión es que la directividad, cuando el dipolo está eléctricamente muy cerca del PEC, es el doble que la del dipolo en espacio libre. Bien. En cuanto a la resistencia de radiación, hemos dicho que la resistencia de radiación de una configuración con PEC, de un dipolo corto sobre PEC, era mayor que la del dipolo en espacio libre. De hecho, acá vemos en este gráfico que la resistencia y radiación, vamos a ver cómo varía la relación de resistencia y radiación en relación con el dipolo elemental en el espacio libre en cuanto a la relación que hay entre la altura y lambda. Y vemos que cuanto menor es la relación entre la altura y lambda, aumenta la resistencia y radiación. ¿Qué quiere decir? Que cuando la altura es menor que lambda, o sea, este cociente se hace menor a 1, fíjense que la resistencia de radiación aumenta. Esto lo que nos dice es que al disminuir la relación de la altura con respecto a lambda, es decir, por ejemplo, si la altura fuera 0, lo que tendríamos es una relación entre la resistencia y radiación de este dipolo con respecto al dipolo elemental en espacio libre, se va al doble. Dicho de otra forma, al asentar el dipolo sobre el PEC, lo que tenemos es una resistencia y radiación doble, lo cual implica una potencia 4 veces mayor. Vamos a hacer ahora el análisis del dipolo horizontal sobre el plano eléctrico conductor. Esta es nuestra configuración. Tenemos un dipolo de longitud L a una distancia h con respecto al plano eléctrico conductor. Lo que vamos a hacer es sustituir el modelo real por el modelo matemático. Es decir, tenemos nuestro modelo real y se va a trasladar a nuestro modelo matemático, en donde hemos dicho que las corrientes van a ser de sentido contrario. O sea, si esta corriente va para acá, la que está debajo del plano eléctrico conductor va para el otro lado. Obviamente, el diagrama de radiación se va a obtener a partir del vector de radiación, y el vector de radiación total va a ser el vector de radiación de arriba del plano eléctrico conductor más el vector de radiación de abajo del plano eléctrico conductor. Se plantea entonces una ecuación de distribución, y en este caso vamos a tener que J
va a tener el vector X, porque acá vamos a trabajar en X, por una distribución de corriente, por la distribución de corriente en Y, y por la distribución de corriente en Z' menos H. Porque si bien la distribución de corriente acá está en X, como podemos ver, la coordenada primada hay que referirla con respecto a Z' y H está en relación a Z'. Por eso va a aparecer este factor que está en relación con la distancia que tenemos H con respecto al centro de coordenadas. Y el análisis, en este caso, va a ser, por supuesto, entre m menos L sobre 2 y L sobre 2, pero ¿con respecto a quién? Con respecto a X primada, donde X primada va a ir para acá y va a ir para acá. Entonces, con respecto a X primada, este va a ser menos L sobre 2 y este va a ser más L sobre 2. Se plantea entonces la integral del vector de radiación de arriba y va a ser acá vamos a tener una variación de X. Entonces, el X va a estar entre menos L sobre 2 y L sobre 2 y va a estar entre menos infinito e infinito, y Z va a estar entre menos infinito e infinito. Pero ¿quién va a variar aquí? Va a variar la distribución de corriente, en donde vamos a estar afectándola como Z' menos H. Es decir, vamos a integrar X, pero vamos a considerar también la distribución de corriente en respecto a Z menos H, por las fases en X, las fases en Y y las fases en Z. La resolución de NAP obviamente nos va a estar dando una corriente por a la JKZH y por el seno de KX L sobre 2, referido a X sobre KX. Entonces, en la fase aparece H y en el argumento aparece L, justamente al revés de como teníamos en el dipolo vertical sobre PEC. Este KX va a ser K seno de tita por coseno de phi y por L, porque en este caso sí tenemos que considerar el coseno de phi. Esto va a ser igual a 2 pi sobre lambda por seno de teta coseno de phi por L, si es L mucho menor que 1. Esto es porque es un dipolo corto. Por lo tanto, el NAP lo vamos a poder definir como I por L por E a la J KZ por H, pero multiplicado por el vector X. O sea, vamos a tener una forma que va a ser muy parecida a un dipolo común. Y para el N down vamos a tener una forma muy parecida al dipolo común. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el vector de radiación va a quedar como X por I por L por seno de KH coseno de teta por coseno por 2J. O sea, un vector en X multiplicado por el vector X. Cuando lo analizamos en coordenadas esféricas, vamos a tener que el n teta es coseno de teta coseno de phi por nx y que el n phi es seno de phi por nx. Es decir, lo que tenemos es el vector en x
multiplicado por este factor coseno de teta, coseno de phi, y para el n phi por el seno de phi. ¿Qué significado tiene este? A partir de n obtenemos A, que es el potencial vector, y a partir de A obtenemos los campos E. Porque recordemos que E teta es J omega por A teta. Y entonces, ¿qué significa esto? Que el vector E teta va a ser J omega por mu sobre 4pi por E a la menos JKR sobre R, que es, digamos, la radiación del dipolo elemental, por coseno de teta, por coseno de phi, por IL seno de KH coseno de teta por 2J. Es decir, estamos multiplicando el vector de radiación, el vector potencial A por el vector de radiación n teta. Y el Fi va a ser lo mismo. Y entonces va a dar el vector potencial multiplicado por el A phi, en donde vamos a tener seno de phi y coseno de teta. Analizando estas dos ecuaciones, vamos a ver que la directividad, cuando la antena está muy cerca del PEC, es 5 veces mayor que la del dipolo aislado. La directividad, cuando la antena está muy separada, es 4 veces la del dipolo aislado. ¿Qué quiere decir esto? Que una antena puesta horizontalmente tiene una directividad mucho mayor que la antena aislada. Cuanto más cerca del PEC está, más directividad tiene. Entonces podríamos razonar de que nuestra antena ideal es una antena que esté horizontal. Sin embargo, la resistencia de radiación cuando la antena está muy cercana al PEC es muy baja y hace que si una antena está cerca de PEC, su ganancia sea muy baja y prácticamente no radia potencia. La resistencia de radiación cuando la antena está muy lejos del PEC es la misma que la de un dipolo aislado. Acá vemos entonces un esquema de cómo sería el diagrama de radiación. Tenemos un diagrama de radiación que es muy bueno, tiene una directividad muy buena, obviamente no está sobre el horizonte, porque la antena no está orientada hacia el horizonte, sino está orientada hacia arriba. Entonces es lógico, recordemos que la antena la tenemos acá, ¿no? O sea, mi antena está acá, ¿correcto? Entonces tenemos un diagrama de radiación muy orientado hacia arriba con una buena directividad. Acá estamos a 0,01 lambda. Si vamos a una antena un poquito más arriba, por ejemplo a un octavo de lambda, tenemos que la directividad se hace un poquito mayor. A un cuarto de lambda va disminuyendo la directividad. A 0,375 disminuye un poco más la directividad, se va achanchando. A medio de lambda ya tenemos directamente 2 lóbulos secundarios. A 0,75 de lambda tenemos una buena directividad, pero ya con la aparición de lóbulos secundarios. A 1 lambda tenemos una directividad dada por 2 lóbulos primarios y 2 secundarios. A 1,25 de lambda tenemos una buena directividad, pero con muchos lóbulos secundarios. Y esto nos dice que la antena va a tener una buena directividad cuanto más alejada esté del plano eléctrico conductor.
a pesar que nos va a producir algunos lóbulos secundarios. De allí la necesidad de colocar las antenas en torres lo más elevada posible a fin de que un suelo que se puede considerar como un plano eléctrico conductor no afecte su resistencia y radiación. Entonces, por ejemplo, montamos las... Bueno, acá tenemos una imagen de una antena Yagi montada sobre una torre muy alejada sobre el plano eléctrico conductor, y acá otras antenas de experimentación de tipo vertical de hilo, perdón, de horizontal de hilo, montadas arriba del suelo. La otra forma de identificar esto, una forma más sencilla y cualitativa, es como que en realidad existe un efecto capacitivo con respecto al suelo. Es decir, que nuestra antena es una placa de un capacitor y el suelo es otra placa del capacitor. Es decir, es como un gran capacitor donde el aire oficiaría como dieléctrico. Por supuesto que es un capacitor de alto valor, porque el dieléctrico es grande. Ahora, ¿qué vemos? Que cuanto más grande es el capacitor, hay mayor cantidad de energía que se deriva del suelo. Recordemos que acá tenemos una energía de tipo variable, o más bien alterna. Entonces, la alterna, cuanto más grande es el capacitor, más disponibilidad tiene de pasar por el capacitor la corriente. Entonces, en la medida que más cerca estamos del suelo, más afectadas van a ser las corrientes, las frecuencias altas. Es decir, cuanto más cerca estemos del suelo, las frecuencias altas con mayor intensidad se van a ir a tierra. Es decir, es el típico caso de tener un capacitor a masa que hace que las altas frecuencias se vayan a tierra. Esto es un análisis cualitativo que nos dice que en la medida que este capacitor existe y tengamos la antena muy bajita, las frecuencias más altas van a ser las que más afectadas estén. Finalmente vamos a ver el monopolo. El efecto de sustituir un plano eléctrico conductor, un PEC, por las corrientes equivalentes se aprovecha en lo que se denomina las antenas de tipo monopolo. Se usan sobre todo a bajas frecuencias, donde es difícil construir dipolos debido a su gran tamaño. Acá tenemos un ejemplo típico de monopolo, que son las radiodifusoras de AM, en donde tenemos nuestro generador ubicado en la parte de abajo, y el resto es todo el resto del hilo es la antena de longitud H. Acá tenemos algún otro ejemplo de monopolo de radiodifusión. Estos monopolos se hacen con antenas de hilo situadas verticalmente sobre la tierra y conectadas en base a un generador que tiene el otro terminal conectado a tierra. ¿Cuáles son las características del monopolo? La corriente del monopolo es igual a la del dipolo. La densidad de corriente del monopolo, obviamente, va a ser la densidad de corriente del dipolo, pero cuando estemos en un Z mayor de 0, obviamente arriba del piso. Pero la potencia total va a ser la misma que la del dipolo. La potencia del dipolo va a ser la mitad de la potencia del dipolo, ya que radia en el medio espacio. La resistencia de radiación va a ser un medio que la resistencia de radiación del dipolo. La tensión del monopolo va a ser un medio de la tensión del dipolo, y la directividad del monopolo va a ser el doble que la del dipolo. El área efectiva del monopolo va a ser la mitad del área efectiva del dipolo. Ahora tenemos que ver
¿qué pasa cuando tenemos una Tierra imperfecta? Se calculan los campos radiados para un suelo conductor perfecto y a partir del campo magnético sobre el conductor, considerando la conductividad real del piso. Se calculan las corrientes en el interior de la Tierra que se supone que van a ser muy similares a las reales. A partir de estas corrientes se pueden calcular las pérdidas en el conductor. Acá tenemos el efecto de una Tierra imperfecta. Obviamente, cuando no tenemos un plano eléctrico conductor perfecto, lo que vamos a tener es que hay una disminución de la eficiencia de la antena. Y el otro efecto es que el lóbulo se eleva con respecto al horizonte. A medida que la conductividad disminuye, el diagrama disminuye en la dirección del horizonte, es decir, en la dirección rasante. El efecto se da sobre todo en la polarización vertical. Obviamente en la polarización horizontal el efecto prácticamente no se nota. En los mástiles, por ejemplo, para radiodifusión, que son antenas de tipo monopolo, para disminuir las pérdidas por la conductividad finita del suelo, se suele aumentar esta a base de enterrar hilos conductores conectados entre sí en la base de la antena e incluso humedeciendo el terreno para hacerlo más conductor. Acá vemos entonces los planos conductores que se generan para hacer la Tierra más perfecta. En las antenas que están instaladas sobre vehículos, el plano conductor se puede suponer de conductividad muy elevada, pero su tamaño no es infinito, aunque nos acercamos a una situación cuanto más grande sea el plano en función de lambda. Por eso decimos que colocar la antena en el techo es más eficiente que colocarla, por ejemplo, en la tapa del baúl. Acá tenemos algunos planos conductores finitos y los efectos más notables son una variación en la resistencia de radiación de la antena, que es pequeña para tamaños de plano de masa medianamente grandes, por ejemplo 1 a 2 lambdas. Y lo que dijimos, una variación en el diagrama. El efecto más destacable es que la antena radia por debajo del plano de masa, cosa que no ocurría cuando este era infinito. Acá tenemos el diagrama de radiación en el plano E de un monopolo de cuarto de lambda situado sobre un plano conductor perfecto de diámetro 4 lambda. Fíjense que hay una parte de radiación que va debajo de 0 grados.